En el video anterior dedicamos unos minutos a ver algo del origen del universo, las eras geológicas y la evolución de la especie humana. Especialmente nos interesa más esta última parte porque con la aparición del ser humano se dará lugar al nacimiento del arte y la arquitectura. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar de manera específica el periodo que se inicia cabalmente con la aparición del hombre, la prehistoria. Vemos en este cuadro la ubicación del periodo en todo el conjunto de la historia de la humanidad. El prefijo pre significa antes, entonces la prehistoria será un periodo anterior a la historia propiamente dicha. La prehistoria va a ser toda aquella época del hombre donde no había una escritura sistematizada. Sí existía cierto tipo de escritura, pero no sistematizada u ordenada como se la conoce ya en la Edad Antigua, con las primeras civilizaciones. Al no haber registros escritos en este periodo, para su conocimiento nos tenemos que basar en restos de objetos antiguos. En este estudio nos serán de gran ayuda los arqueólogos, que como su nombre indica, pues este proviene del griego archaios, que significa viejo o antiguo. Son los que estudian los objetos antiguos fabricados por el hombre, esculturas, monumentos, utensilios, obras de arte. Y también son de mucha ayuda los antropólogos, que son los encargados de estudiar los restos humanos. Recuerden el origen de la palabra del griego antropos, que significa hombre o humano. En la prehistoria existen dos grandes periodos relacionados a la materia prima que va a manipular el hombre para elaborar sus herramientas y utensilios. En una primera etapa, llamada Edad de Piedra, obviamente es la piedra la que se va a utilizar, ya que era el material más abundante en nuestro planeta y por tanto es lo primero que va a usar. Luego vamos a ver cómo y para qué emplea este material según el periodo correspondiente, ya sea paleolítico o neolítico. En esta etapa el hombre va a conocer y emplear el fuego para muchas actividades y posteriormente, cuando lo domina, empieza a fundir el metal, dando inicio a la edad de los metales. Entonces empieza a crear herramientas y utensilios más duraderos hechos de cobre, de hierro o una aleación o mezcla entre el cobre y el estaño, llamada bronce, que fue el primer metal artificial creado por el hombre. Para esta clase nos vamos a centrar más en la Edad de Piedra, ya que es el periodo de la prehistoria que más nos interesa en relación al arte y a la arquitectura. La Edad de Piedra, que da inicio a la prehistoria, va a comenzar justamente con la aparición del hombre hace 2.5 millones de años y va a finalizar 5.000 años antes de Cristo. En este periodo los seres humanos crearon herramientas de piedra debido a la carencia de una tecnología más avanzada. Y como la piedra era el material que más abundaba, fue lo primero que utilizaron para fabricar herramientas y armas de corte o percusión, es decir, para cortar o golpear otros materiales u otras personas. Si bien la piedra era el material más usado, y en particular las rocas de rotura conidia, como el sílex, el cuarzo, la cuarcita o la obsidiana, también se emplearon otros materiales como la madera, los huesos, cuernos, cuero y lianas. Vamos a dividir la prehistoria en tres periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico, pero nos vamos a centrar principalmente en el paleolítico y el neolítico por ser dos periodos muy diferentes entre sí. El mesolítico solo va a ser un periodo de transición entre estos dos. Hemos visto que generalmente se utilizan prefijos o sufijos del griego o del latín para denominar periodos u otros términos de la antigüedad. Es así que el término paleolítico proviene del griego paleo o palaios, que significa antiguo, y litos, piedra. Por lo tanto va a ser el periodo de la piedra antigua. ¿Y cómo era la piedra antigua? Pues era una piedra tallada, es decir, elaborada en base a golpes. Entonces el paleolítico será la etapa de la prehistoria caracterizada por el empleo de utensilios de piedra tallada, aunque también se usaban otras materias primas orgánicas como los huesos, astas, madera, cuero y fibras vegetales, que son poco conocidas porque no se conservaron adecuadamente. En base a estos materiales se elaboraban cuchillos para cortar carne, pieles, raspadores para curtir las pieles y fabricar vestidos, puntas de flecha y lanza para cazar, agujas para coser, arpones para pescar. Es el periodo más largo de la historia del ser humano,
abarca cerca de un 99% de la misma. Surge en África hace unos 2.5 millones de años y se extiende hasta el año 10.000 a.C., en que se da paso al Mesolítico. Se subdivide en 3 etapas: Paleolítico inferior, el medio y el Paleolítico superior. En el Paleolítico, el hombre para sobrevivir tiene que cazar, pescar, recolectar o recoger frutos, raíces. Es decir, viven de lo que la tierra les proporciona de manera natural, de lo que ya está ahí. Caza animales salvajes como bisontes, mamut, ciervos, que tienen que buscar para perseguir. Es por esta razón que van de un lado a otro siguiendo el rastro de estos animales. Es decir, son nómadas. No se pueden quedar en un solo lugar. Viven al día viendo qué van a cazar, qué van a pescar o recolectar. Y al ser nómadas, tienen que vivir al aire libre, en cuevas o en chozas eventuales hechas de material orgánico. Para estas actividades de supervivencia tienen que aprender a producir el fuego para calentarse, protegerse o cocinar la carne. Y como mencionamos anteriormente, tienen que inventar y fabricar herramientas toscas de piedra, hueso y madera, como cuchillos para cortar carne, raspadores para curtir las pieles y fabricar vestidos, puntas de flecha y lanza para cazar, agujas para coser, arpones y canoas para pescar. Viven en pequeños grupos familiares o tribus familiares, desde el Homo habilis erectus sapiens hasta el Homo sapiens sapiens u hombre de Cro-Magnon. Se cree que en el Paleolítico predominaba una sociedad ginecocrática o ginecocéntrica, es decir, centrada en la mujer como cabeza de familia. Por ello se pueden encontrar pequeñas esculturas de mujeres relacionadas con la fertilidad que vamos a estudiar posteriormente. El hombre desde la prehistoria empieza a buscar respuestas a lo desconocido en lo mágico o en la magia. Ese va a ser el origen de las religiones posteriormente. ¿Y qué es lo desconocido? ¿De dónde venimos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Y hacia dónde vamos? La búsqueda de respuestas a estas preguntas van a dar lugar a las primeras manifestaciones de arte con un fin mágico. Es así que va a tomar importancia el arte erótico, o sea, todo lo relacionado con la fertilidad, con las llamadas Venus esteatopigias, el arte basado en la supervivencia a través de la caza, con las pinturas rupestres, y el arte funerario, los enterramientos y todo lo que esto conlleva, que es más notorio en el Neolítico. El hombre en la prehistoria, frente a lo desconocido, también va a empezar a buscar esas respuestas en la naturaleza, por eso empieza a venerarla. Esta también es una etapa inicial de las religiones, donde lo que se veneraba era la naturaleza, o sea, montañas, lagos, ríos. Hoy algunas religiones antiguas como el hinduismo y el sintoísmo siguen venerando ríos, montañas y algunos lugares sagrados como el Tíbet, por ejemplo. En la evolución de las religiones hay una etapa inicial donde se diviniza a la naturaleza, luego a los animales, así aparecen las divinidades zoomorfas, es decir, con forma de animal. Después se adora a dioses híbridos, o sea, mezclas entre animal y el hombre. En Egipto, por ejemplo, la mayoría de los dioses son híbridos. Y finalmente se va a divinizar a dioses antropomorfos, es decir, con forma de hombre, como en Grecia o Roma, o el dios de las religiones monoteístas, Jehová, Alá. En relación al arte y específicamente a la escultura, va a predominar el pequeño formato, o sea, la miniatura, ya que como el hombre es nómada, necesita que ésta sea portátil. Así van a ser los utensilios y las armas, así como las Venus esteatopigias. En la pintura va a predominar la pintura rupestre, que es la pintura sobre roca en el interior de las cuevas. Todo lo relacionado a lo rupestre tiene que ver con roca, eso significa rupestre. Se pintan bastantes animales, escenas de caza, rituales. Recordemos que el arte, incluyendo la pintura, tenía un fin mágico para ayudar en la cacería o para multiplicar los animales a cazar. Se inicia al final del Paleolítico, en el Paleolítico superior. De arquitectura de este periodo casi no queda nada porque era en base a material orgánico. Se hacían chozas de madera, huesos, paja, pieles.
Vamos a ver a continuación cada uno de los periodos del Paleolítico. En el Paleolítico inferior, por ejemplo, que comienza hace 2.5 millones de años hasta 125.000 antes de Cristo, van a aparecer las primeras herramientas creadas por homínidos. Eran toscas como las hachas de mano o bifaces. Aparecen en África los primeros grupos humanos, el Homo habilis, el Homo erectus, que luego se expanden por toda Europa y Asia. Van a usar el fuego, pero no lo van a producir. Se protegen en cuevas. Viven de recolectar semillas, raíces, frutos y ocasionalmente comían carne. Entonces es la etapa inicial del Paleolítico. El Paleolítico medio comienza 125.000 años antes de Cristo y termina 35.000 años antes de Cristo. Se elaboran las mismas herramientas de piedra que en la etapa anterior, pero mejoran en la técnica. En Europa habitaba el hombre de Neandertal, o sea, el Homo sapiens. Van a vivir en cuevas, se cubren con pieles y van a cazar grandes mamíferos. Aquí van a producir el fuego y van a empezar a enterrar a sus muertos. Y en el Paleolítico superior, que es la etapa final del Paleolítico, van a elaborar instrumentos de piedra con mucha precisión y especialización, o sea, más especializados que en la etapa anterior. Y además usan otros materiales como el hueso, marfil y las astas. En Europa habitaba el hombre de Cro-Magnon, o sea, el Homo sapiens sapiens. Van a mejorar la técnica de caza en grupo y van a pintar en las rocas de las cavernas, que son las pinturas rupestres con fines mágicos. Van a esculpir las Venus un poco más detalladas relacionadas con la fertilidad. Este periodo va a comenzar 35.000 años antes de Cristo y va a terminar 10.000 años antes de Cristo. El término mesolítico proviene del griego meso, que significa en medio o entre, y litos quiere decir piedra. Por lo tanto, va a ser el periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico. Se extiende desde el año 10.000 a.C. hasta el 8.000, en que da paso al Neolítico. Es una época marcada por el final de las glaciaciones del Pleistoceno, dando paso a un clima templado similar al actual y mejorando así las condiciones de vida. Sube el nivel de los mares, se inundaron muchas regiones bajas, se extinguieron los grandes mamíferos como el mamut, por ejemplo. Se siguen dedicando a la caza de animales pequeños, a la pesca, a la recolección, pero en condiciones más difíciles. Seguían siendo nómadas, pero en algunas regiones con suficiente agua y alimentos aparecen asentamientos un poco más estables. Usaron arcos reforzados con tendones, con puntas de flecha mejor trabajadas y fabricaron trineos, canoas con mejor técnica. Justo al final de la prehistoria se va a dar lugar una gran revolución, tal vez mayor a la revolución industrial del siglo XVIII. Esta va a ser el descubrimiento de la germinación y con ello la aparición de la agricultura. Entonces el hombre va a empezar a sembrar y si siembra tiene que quedarse a esperar la cosecha. Es en ese momento que el hombre se vuelve sedentario. Eso significa que se queda en un solo lugar, lo que va a permitir después hacer arte de gran tamaño como los monumentos megalíticos. El término neolítico proviene del griego neo, que significa nuevo, y litos, piedra. Por tanto va a ser el periodo de la piedra nueva. Y la piedra nueva va a ser una piedra pulida, es decir, mejor trabajada. Entonces, el neolítico será la etapa de la prehistoria caracterizada por el empleo de utensilios de piedra pulida o pulimentada. Comprende desde el descubrimiento de la germinación o la agricultura hasta la invención de la escritura en algunos casos. Se va a desarrollar desde el año 8000 a.C. y se extiende hasta el 5000 a.C. En el neolítico, el hombre que ya ha descubierto la germinación se va a dedicar a la agricultura. Luego empieza a criar animales, es decir, ya no sale a cazar, los cruza para obtener mejores resultados en la alimentación y las tareas domésticas, dando lugar a la domesticación de estos animales y consiguientemente a la ganadería. Dijimos que como tiene que quedarse a esperar la cosecha, entonces se queda en el lugar volviéndose sedentario, lo que va a dar origen a la formación de las primeras aldeas o poblados. Aparte de la siembra y domesticación de animales, va a crear recipientes para almacenar sus alimentos y líquidos. Se da cuenta que puede hacer una masa mezclando tierra y agua, que la puede moldear y meterla al horno para obtener la cerámica.
también aprende a hilar el algodón y generar tejidos para vestirse, entonces ya no solo va a usar las pieles de los animales para este fin. Las nuevas herramientas que crea van a estar relacionadas con la actividad de la agricultura, hoces, azadas, molinos manuales, así como los sistemas de riego. Aún no habían clases sociales, pero sí una división social del trabajo. Con el sedentarismo y la aparición de las aldeas, aparecen muchos otros oficios. Aparte de agricultores, pastores o ganaderos, habían constructores, artesanos, alfareros, algunos cazadores o pescadores. Ya hicimos referencia a los inicios de la religión con la veneración a la naturaleza y a los fenómenos naturales, como la tierra, el agua, las montañas, el sol, la lluvia, la madre tierra o la Pachamama, como nosotros la llamamos, y a la búsqueda de lo desconocido, como hacia dónde vamos. Por eso se siguen enterrando a los muertos, con la creencia de la vida después de la muerte, que hasta hoy mantenemos. En el arte existía una pintura rupestre pero exterior, es decir, que se pintaba en rocas exteriores, y en cerámicas con diseños más geometrizados. Se hacían esculturas de ídolos no solo en roca, también empleaban para ello la cerámica. Y en cuanto a la arquitectura, van a surgir los monumentos megalíticos, es decir, grandes monumentos hechos en piedra, como el menhir, dolmen, el cromlech. Brevemente, la edad de los metales es un periodo de la prehistoria en el cual los seres humanos empiezan a elaborar las herramientas en base a metales, debido al descubrimiento de la fundición de estos metales. Entonces, según el material que se emplee, va a haber una edad de cobre, una edad de bronce y la edad de hierro. Todo este periodo o esta edad se va a extender hasta el 6500 a.C. hasta el 3000 a.C. Dijimos que con el dominio del fuego, el hombre va a poder trabajar el metal a través de la metalurgia. Entonces se van a construir hornos donde funde el metal, moldes donde da forma al metal fundido, y a través del yunque y el martillo empieza a dar los retoques finales. Algunos progresos importantes con el descubrimiento de la metalurgia son el arado, tirado por animales, bueyes, asnos, con lo cual se pudo ampliar el área de cultivo en menos tiempo. La rueda también, que revoluciona el transporte terrestre, y la alfarería. Se inventa el carro tirado por animales y el torno, por ejemplo. Se construyen diques y canales de regadío con el fin de un mayor aprovechamiento de las aguas. La cultura humana se va a tornar cada vez más heterogénea y cada pueblo va a desarrollar su propia lengua y sus propias formas de vida. Se inicia el comercio, entonces los poblados empezaron a intercambiar los productos que tenían. A este tipo de comercio inicial se le llamó trueque. Continúan dedicándose a la agricultura y a la ganadería, a diferencia de que acá inician el comercio en forma de trueque, como vimos anteriormente. Siguen viviendo en poblados y aquí empiezan a surgir las primeras ciudades. A través de la metalurgia como principal invento van a fabricar armas y utensilios de metal, carros tirados por animales, el arado, el torno del alfarero y los barcos de vela. Va a haber una mayor división del trabajo, por lo tanto mayor desigualdad en los grupos. Las ciudades empiezan a amurallarse y van a empezar a surgir los gobernantes, los reyes. Hay una nueva costumbre funeraria, la incineración. Se van a fabricar urnas de cerámica para las cenizas. Finalmente, crean joyas y adornos de metal, algunos vasos campaniformes hechos en base a cerámica, y van a continuar viéndose monumentos megalíticos.